Sí, muy buenas tardes para todos los que en esta hora se van conectando a través de esta red social Facebook. Damos una bienvenida a todos los amigos, a los hermanos que a través de esta red social podemos juntos aprender de la palabra de Dios. Es un tiempo en el que el Señor quiere que saquemos unos buenos tiempos, unos buenos espacios para acercarnos a Él a través de la lectura de la palabra de Dios. Así que mi amigo y mi hermano, te invito a que en esta hora tú abras tu Biblia en el Evangelio de San Juan, porque vamos a entrar a un tema que se llama una nueva naturaleza. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, vamos a ver qué es una nueva naturaleza a través del estudio de la palabra, pero también a través de una persona que se llama Nicodemo. Así que mi hermano y mi amigo, bienvenido, que Dios te bendiga. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Gracias, Padre Dios, te damos en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias por darnos nuevamente la oportunidad de vivir en este tiempo y de ver cómo tu mano, poderosa mano, Señor, nos asiste continuamente en medio de cualquier dificultad. Porque sabemos, Señor, que para ti todo es posible. Y oramos en esta hora, oh Dios, para que muchas almas hoy entreguen su vida al fiel Creador. Que muchas personas, después de estar agobiadas y necesitadas, puedan descubrir que la única solución a su necesidad está en la presencia del Señor Jesús. Te pedimos, Jesús amado, que muchas almas hoy sean convencidas y lleguen al conocimiento de la verdad. Te pedimos que en esta hora tú guíes esta transmisión por tu Espíritu Santo y tú guardes en completa paz nuestras vidas, nuestras gargantas. Que tu Espíritu Santo tenga plena libertad. Que nos guardes, Señor, de la hora mala, del enemigo que sea oculto a nuestras vidas. Nos protejas de todo mal y de todo peligro en esta hora, Señor. En el nombre de Cristo Padre. Amén. Que el Señor te bendiga. Bienvenido, mi hermano, mi hermana, mi amigo. En esta buena hora de la tarde envío un abrazo fervoroso a mis hermanos en todo lugar, a mis amigos en todo lugar que en esta hora se conectan para que estudiemos juntos la palabra de Dios. Así que vamos a abrir la escritura en San Juan, capítulo 3, y vamos a ver el tema una nueva naturaleza. Vamos a empezar leyendo el versículo 1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En el verso 9 respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El verso 11 del capítulo 3: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida
eterna. Amén. Gloria a Dios por su palabra. El Señor Jesús, como siempre, en su ministerio, el Señor Jesús que conoce a todos los hombres y que no tiene necesidad que nadie le cuente de las cosas de los hombres, está aquí y se encuentra con un hombre, un fariseo llamado Nicodemo. Y vamos a examinar este tema en el Evangelio de San Juan. Una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza requiere en este capítulo de algo que viene de Dios y que viene para tu corazón y que es necesario que tú atiendas hoy, pero también que recibas hoy. Vamos a mirar entonces el texto. El texto nos habla de un hombre, la Biblia dice que es un principal, dice, un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un hombre de los fariseos quiere decir que era un hombre que pertenecía a la religión de los fariseos. Un hombre que se reunía con los fariseos en las sinagogas, se reunía en el templo para ministrar la Torá o el Pentateuco y llevar la religión al pueblo de Israel. Esto era lo que hacía. Era un hombre viejo, dice la Escritura. ¿Puede un hombre nacer siendo viejo? No sabemos qué edad tenía, pero lo que sí es cierto es que este conquistador de pueblos, como es lo que significa su nombre Nicodemo, un principal entre los judíos, nos hace pensar que Nicodemo pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín era la autoridad máxima, el tribunal alto de justicia religiosa que se aplicaba allí en Israel. Este hombre era muy importante, era un hombre de mucha categoría, y lo podemos poner al lado de Gamaliel, como habla la Escritura en Hechos de los Apóstoles, al lado de Pablo, que era un fariseo de fariseos, pero este hombre era muy conocedor. Un hombre religioso, un hombre perteneciente al Sanedrín, pero un hombre con sed, un hombre con inquietudes, pero un hombre también con un vacío muy grande. Nicodemo había escuchado junto con los demás fariseos y había visto muchas cosas que Jesús hacía en el pueblo de Israel. Pues mi hermano, en San Juan 3, capítulo 1, ya miramos en el texto quién es Nicodemo. Es un hombre viejo, es un hombre importante de la religión judía, era un integrante del Sanedrín, el alto tribunal de justicia religiosa en el pueblo, pero este hombre tenía sed, tenía inquietudes, tenía vacíos, como los tiene cualquier persona hoy en la tierra. Hombres de alta alcurnia, hombres importantes en la tierra, pero que tienen inquietudes todavía, pero que tienen sed de muchas cosas, pero también que tienen vacíos y necesitan hacer lo que hizo Nicodemo, ir a Jesucristo. Dice la Escritura en el verso 2 de San Juan 3, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Esa palabra Rabí en el griego significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este Nicodemo se acerca a Jesús y ¿qué ve Nicodemo Jesús? Nicodemo se encuentra cara a cara allí con el autor de la vida. Aquí Nicodemo se está encontrando cara a cara con el autor de todas las cosas, pero no lo reconoce, no puede discernir que la persona con la que está hablando es el verbo hecho carne. La persona con la que está hablando no solamente es el verbo hecho carne, sino es el Mesías príncipe que Daniel profetizó. No solamente es el verbo hecho carne ni el Mesías príncipe, sino también el profeta que Moisés reveló en Deuteronomio, que se levantía profeta y que a él deberíamos oír, pero no solamente no vio al verbo hecho carne, ni al Mesías, ni al profeta, sino que no vio al heredero al trono davídico, porque él, Cristo, era el heredero al trono davídico, es decir, era el Mesías príncipe, en cumplimiento a los pactos de Dios con David en el Antiguo Testamento. Un fariseo, un integrante del Sanedrín, un hombre representante de la religión judaica, y no vio que Cristo, que Jesús, es todo lo que acabamos de escuchar y leer. Hermanos, pues aquí vemos a este hombre fariseo, este religioso, ya viejo, pero también con una sed impresionante, con unos vacíos, pero también con unas inquietudes profundas, y gracias a Dios que fue a Jesús. Y es lo que Dios está llamando hoy la atención. Salgamos, hermanos, de la religiosidad. Salgamos de los grupos religiosos. Vayamos a Jesucristo.
Este hombre va a Jesucristo y lo trata como lo ve, maestro o carpintero, como lo llamaron algunos en Jerusalén, y le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Tal vez Nicodemo tenía inquietudes teológicas, dijo: no, pues yo tengo como vacíos en esta parte de la teología, voy a ver si este maestro de pronto en la escuela teológica que estudió de pronto coincide con algo de lo que yo estudié. No, hermanos, así no era la manera de llegarle al Señor, esa no es la manera ni la actitud. Pues Nicodemo, aunque estaba equivocado en la manera, era necesario que se presentara ante Jesús. Y Jesús le corta en el verso 3 de San Juan 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver. Y Jesús le corta y le da unas palabras, le dice algo que para él es novedoso, porque Nicodemo no puede ver. No vio que el que estaba allí era el Verbo hecho carne, el Mesías príncipe, el profeta anunciado en Deuteronomio, el Mesías anunciado, el rey, el heredero al trono anunciado en el pacto davídico en 2 Samuel 7. No puede ver que el reino de Dios está ahí enfrente de él. La influencia santa, la justicia santa, la verdad santa de Dios en Cristo, el reino de Dios. Y para eso se necesita un código de ética que solo Dios puede demandar para entrar a ese reino. Y eso lo puede ver usted y lo puede estudiar en Mateo 5, el Sermón del Monte. Pero lo que sí es cierto, mi hermano, es que Nicodemo fue cortado. El Señor le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar, la nueva naturaleza. Es importante saber qué naturaleza tengo yo en este tiempo. Si yo asisto a un lugar congregacional, es importante mirar y examinar si yo realmente tengo la naturaleza divina, si yo realmente he nacido de nuevo. Y para eso vamos a estudiar 3 requisitos en este capítulo. En el verso 4 de San Juan 3, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esas fueron las preguntas que Nicodemo, un fariseo, un principal, pudo expresarle al Señor. No entendía absolutamente nada de la vida espiritual, nada del nuevo nacimiento, nada del reino de Dios, no entendía nada. Y es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Antes de yo conocer a Jesús no entendía nada. Lo único que entendía era que Jesús multiplicó el vino y con eso, so pretexto, me iba y me emborrachaba. Hermanos, porque así no se interpreta, así no es lo que quiere enseñar el Señor. El Señor quiere enseñarnos una vida de santidad. Y si nosotros queremos ver maravillas, si nosotros queremos ver milagros, necesitamos santificarnos en el Señor, en la presencia del Señor, pero para eso necesitamos nacer de nuevo. Y es lo que el Señor le está invitando a Nicodemo. Nicodemo viene: ¡ole, maestro! ¿Usted en qué escuela teológica estudió? No, mi hermano. Aquí no se trata de orgullo religioso. Aquí no se trata de apariencias religiosas. Aquí se trata de una gran verdad. Dios es santo, el hombre es pecador. Dios es eterno, el hombre es finito. Dios es poderoso, el hombre es débil. Aquí se trata de una gran verdad. Y esta verdad es la que Dios quiere revelar a su corazón y a mi corazón continuamente, porque esta verdad no pasa de moda. En el verso 5 respondió Jesús, después de que Nicodemo le salió con este argumento humano. Hombre, ¿cómo es que uno va a entrar a la barriga teniendo unos 80 años y volver a nacer? Eso no era lo que, no debiera ser, pero eso fue lo que entendió Nicodemo. Pues así mismo nos pasa a nosotros cuando no conocemos de Cristo, cuando no hemos nacido de nuevo. Podemos decir que Salomón tuvo 1000 mujeres, entonces tú tienes 2 mujeres o 3. Pero esa no es la enseñanza que Dios quiere para ti ni para mí. Así que, mi hermano, yo quiero decirte en esta buena hora, lo que Dios quiere para ti es: ¿tienes la nueva naturaleza? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, más difícil. Si no nazco de nuevo, no puedo ver, pero si no nazco del agua y del Espíritu, no podré entrar al reino de Dios. Y esto tiene que ver con un nacimiento espiritual, no un nacimiento carnal, porque yo nací una sola vez, como nacen todos los niños y todas las niñas en el mundo, pero se necesita un nacimiento espiritual para poder ver y entrar en el reino de Dios o en el reino de los cielos. El plan de Dios para la humanidad es que todos entremos. El plan de Dios, la oferta de Dios, el regalo de Dios es que todos, tanto ustedes como nosotros, entremos al reino de Dios, veamos el reino de Dios, disfrutemos del reino de los cielos, aún estando en este tiempo, en esta tierra. Así que mi hermano, hoy vamos a examinar entonces este evangelio en San Juan y vamos a mirar entonces los requisitos para nacer de nuevo. Uno de los requisitos que Nicodemo, que Cristo quiere llevar al corazón de Nicodemo es que él necesita nacer del agua. Y cuando él habla de la palabra agua, cuando la palabra de Dios nos habla de agua, el agua es una figura y del poder y de la acción purificadora de la palabra de Dios. El poder para traer nueva vida a las personas que están muertas en delitos y pecados. Eso es lo que Dios quiere hacer en su vida, en nuestra vida, para que nosotros podamos ver, para que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos. Dice la Escritura, mi hermano, en Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Es decir, que Jesucristo le está diciendo, mire, Nicodemo, usted está muerto. Usted necesita una nueva naturaleza. Eso es lo que le dijo Jesús. El que no naciere de nuevo. Entonces Jesús le está diciendo, usted está muerto. Usted huele a necropsia, un mal olor, el olor de un muerto. Hermano, y Jesús quiere a través de sus palabras santas, poderosas palabras, que la Biblia es una figura del agua, quiere llevar esta palabra grande y poderosa al corazón de Nicodemo, para que Nicodemo no se pierda. Él sabe que Nicodemo tiene sed de la palabra de Dios. Miremos un versículo en el Salmo 42:2. Dice el Salmo 42, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma. Dice la Escritura, Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Y cuántas son las almas que hoy tienen sed de Dios, del Dios vivo? ¿Cuántas? Pues hoy hay una oferta para ti. Necesitan nacer del agua, de la palabra, del poder purificador, del poder para dar vida de la palabra, el evangelio de Cristo, hermano. Pablo lo dijo de esta manera, no me avergüenzo de la palabra de Dios o del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, aleluya. La palabra nos transforma, la palabra es una fuente inagotable de agua purificadora que puede quitar mi sed. El agua de la palabra de Dios. Proverbios 25:5 dice de la siguiente manera, Proverbios 25:5. 25:25 dice así: como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Vuelvo y lo leo. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. ¿De dónde viene la palabra? Del cielo, mi hermano. El verbo se hizo carne, el logos se materializó, Dios se hizo hombre. La palabra vino de lejanas tierras, de lejano cielo, para que tu sed sea quitada, para que tus inquietudes sean resueltas, para que tu vacío sea lleno. Aleluya, mi hermano. Eso es lo que quiere Jesús en este tiempo y en todos los tiempos, llevar al corazón de la humanidad. ¿Para qué? Para que la humanidad nazca, para que la humanidad no viva muerta. La Biblia dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 5 también nos habla de la acción del agua como una acción purificadora. Efesios 5:26 dice la Escritura así: para santificarla, dice la Escritura. Dice la Escritura de esta manera:
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua, la palabra de Dios, el evangelio de Cristo tiene el poder para limpiarnos toda suciedad, toda toxina, todas las impurezas que hay en el alma, solo pueden quitarse a través de la acción, del requisito. Se requiere, mi hermano, se requiere, mi amigo, que vayamos a la palabra, que oigamos la palabra, porque la palabra de Dios tiene una acción purificadora, trae vida a los que la hallan. La palabra de Dios es medicina a los que la hallan, esta palabra divina. La Escritura también dice en Santiago, capítulo 1, verso 18. Santiago, capítulo 1, verso 18, después del libro de Hebreos, dice así la Escritura. Vamos a leer del verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, o sea, del cielo, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer por la palabra, es decir, nos hizo nacer por el agua. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, para que tú puedas ver las maravillas de mis pensamientos, la voluntad de mi Padre, para que tú puedas entender cuando lees Génesis, cuando lees Éxodo, cuando tú puedes entender qué significa el tabernáculo, puedas ver cosas grandes. Entonces necesitas nacer de nuevo para ver. Muchas personas no pueden ver, no ven a Cristo en las Escrituras, no ven nada. ¿Sabe por qué? Porque no han nacido de nuevo. Necesita urgentemente nacer de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, entonces está muerto. Pero Jesús está invitando a toda la humanidad que nazca de nuevo. A los niños, a las jóvenes, a los ancianos. Hermanos, no hay edad. Todos necesitamos nacer de nuevo para ver. Para que cuando tú te sientes y abras la Escritura y empiezas a hacer un estudio sistemático, tú vas a empezar a descubrir las grandezas, las maravillas que hay. Se llama Jesucristo. Todo nos habla de Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es una línea perfecta. Cristo en todas sus perfecciones, toda su hermosura. Pero muchos no lo ven, no lo entienden. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Van a una asamblea, van a una congregación, pero no saben, no conocen, no entienden. ¿Sabe por qué? Porque no han cumplido con lo primero. Necesitan nacer de nuevo. Y qué tristeza llenar lugares congregacionales con 100, con 200, con 500 sillas, teniendo personas allí entretenidas y no han nacido de nuevo. Qué peligro, qué tristeza, qué dolor el día que muera una persona sin saber si es salva o se perdió. Mi hermano, mi amigo, hoy es el tiempo que Dios está tocando a tu corazón. Dios te está hablando, está llamando tu atención. Tú tienes un vacío, tú tienes sed, estás sediento y tienes inquietudes, pero solo el Señor puede solucionar esta situación. ¿Y cómo lo hace? El requisito número 1, se requiere de la palabra de Dios, se requiere de la acción que nos lava, la acción que nos purifica. Mi alma es como el agua fría, al alma sedienta, así es la palabra de Dios que viene de lejanas tierras, mis hermanos. Mis amigos, Dios te está hablando en esta tarde. Pero también el Señor le dice, en el verso 5 de San Juan 3, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu. Ahora agrega algo maravilloso, algo precioso, algo poderoso del Espíritu, está en mayúscula, del Espíritu de Dios. Dice, no puedes entrar en el reino de Dios. Y esto es algo maravilloso, hermanos. La deidad trina obrando en la salvación de la humanidad, tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí ofreciendo algo para ti, pero también haciendo algo por ti y haciendo algo en ti. Vamos a mirar en San Juan capítulo 14, dice la Escritura en San Juan, no es 14, es 16. San Juan 16, dice la Escritura,
en el verso 7 de San Juan 16:7 dice, pero yo os digo, dice Jesús, yo os digo la verdad, aleluya, porque Él sí nos dice la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es necesario la palabra y es necesario la acción del Espíritu Santo que nos está convenciendo de la verdad de esta palabra. Amén. Hermano, amigo, de la única manera que tú puedes nacer de nuevo es cuando entras en un primer contacto con la palabra y el Espíritu Santo empieza a obrar en tu vida, llevando las palabras de Dios para convencerte, mi hermano, para hacerte sentir tu pecado, hacerte ver que estás perdido, hacerte ver que tú vienes de una descendencia caída, que tu genealogía pertenece a una descendencia caída y que necesitas cambiar de genealogía prontamente, rápidamente. Es urgente. La Biblia dice en Romanos 5, verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. La muerte pasó a todos los hombres. La muerte espiritual. No hay una relación con Dios. Hay una religión muy grande, sí, pero no una relación. ¿Por qué? Porque mientras no esté vivo, mientras usted no tenga una nueva naturaleza, usted no puede ver nada, usted no puede entender nada, usted no va a poder entrar al reino de los cielos porque no tiene la nueva naturaleza. Necesita urgentemente nacer de nuevo, dejar de vivir muerto. La Biblia dice, la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Pues Dios, que tiene poder para dar vida, te quiere dar esa vida a ti. Número 1, el agua purificadora, el agua que da vida, la palabra de Dios, pero también el poder y la acción eficaz del Espíritu Santo de Dios. Qué maravillosa obra da el Espíritu. Cuando esto sucede, mi hermano, entonces tú vas a poder entender. Por eso en San Juan 3, cuando el Señor le llega al corazón a Nicodemo, en el verso 6 dicen, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso San Juan capítulo 1, verso 12 dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya, mi hermano. Engendrados de Dios. La Escritura nos dice en el verso 7, no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y empieza el Señor a decirle en el verso 8 la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una acción muy grande y muy poderosa en todo lugar, porque el Espíritu Santo es Dios. En el verso 9, respondiendo Nicodemo, dice, ¿cómo puede hacerse esto? Otra de las respuestas de Nicodemo que no entendía. Un hombre representante de la religión judaica, un hombre que pertenecía al Sanedrín, un hombre que era de los fariseos, pero aquí no puede ver quién está hablando con él. Aquí no puede entender porque no ha nacido de nuevo, mis hermanos. En 1 Corintios lo define mejor. Primera carta de los Corintios, define el apóstol Pablo, define esto de una manera más sencilla. En el capítulo 2, dice la Escritura, en el verso 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para los que valientemente le buscan, para los que llegan a sus pies arrepentidos y son tratados por la palabra, influenciados por el Espíritu y creen a la palabra de Dios. Leamos el verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En el verso 14 dice la Escritura, pero el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que está muerto, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es la capacidad de entender, discernimiento, la capacidad de mirar entre lo bueno y lo malo. La capacidad la da el Espíritu del Señor. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Hermano, Nicodemo, un hombre con su necesidad, con su sed, con su vacío, llegó al lugar correcto. Él estaba tal vez inquieto y fue al lugar ideal. Y es la invitación que el Señor te hace hoy. Ve a Jesucristo. No importa si va de noche, si va de día, pero ve a Jesucristo. Te invito, te animo. No importa cómo estés. No importa a qué religión pertenezcas. Yo te invito, ve a Jesucristo. Todos los que han ido a Jesucristo no han salido avergonzados. Han salido cambiados, transformados, victoriosos. Para terminar, la palabra de Dios dice en el verso 12: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y entonces el Señor le muestra algo que sucedió en el Antiguo Testamento y que se va a cumplir en él. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El requisito primero, la acción de la palabra de Dios, figura aquí en figura del agua, el Espíritu Santo, pero también fe en la obra de Jesucristo, la obra expiatoria en la cruz del Calvario. Creer en el Hijo, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. San Juan 3:36. Jesucristo me permite ver, Jesucristo me permite entrar, y solo porque tú has nacido de nuevo a través del agua, del Espíritu y por la fe en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Yo te dejo esta inquietud. Es necesario que tú pertenezcas a la genealogía de Cristo y ya renuncia a la genealogía adámica caída de muerte. Te invito a que aceptes a Cristo en este día, a que vayas a Jesús, entrégate, no te resistas, dale el primer lugar en tu vida y tu vida va a ser de gloria. Nicodemo en San Juan 19:40 lo vemos, ya creemos que Nicodemo se conoció del Señor. 19:40 dice la Escritura en el verso 38: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Amén. Nicodemo allí haciendo obras ya por el Espíritu, pero ya porque tal vez la nueva naturaleza estaba en él. Así que, mi hermano, te invito a que hoy medite, reflexiones. ¿Has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo? Si has nacido de nuevo, tu naturaleza es una naturaleza divina, tus pensamientos van a ser divinos y vas a buscar la santidad en tu vida, como lo debemos hacer nosotros y tú también. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar con una palabra de oración. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos hablas continuamente a nuestro corazón y nos pones a pensar, Señor. Tal vez hay necesidades, inquietudes y vacíos, y sabemos que solo tú puedes llenar cada parte de nuestra necesidad. En el nombre del Señor oramos a ti, Padre, y te pedimos que esta palabra llegue a cada vida en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Un abrazo para todos.